Las grandes petroleras apuestan decididamente por el hidrógeno verde. Sin embargo, las incertidumbres de un sector tan incipiente todavía les obligan a analizar muy bien todos sus pasos. Hoy hablaremos sobre la importancia del hidrógeno en la tercera petrolera más grande de la Unión Europea, Repsol. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! En el episodio de hoy traemos a la mayor empresa consumidora de hidrógeno en España, que no podía ser otra que Repsol. Para ello contamos con Maribel Rodríguez, gerente de desarrollo de negocio y una de las voces más autorizadas en el panorama del hidrógeno español. Maribel, muchas gracias por estar con nosotros en el podcast del hidrógeno. Pues muchas gracias a vosotros también. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Buenos días, Maribel. Muchas gracias. Y lo primero de todo, para aquellos que no te conozcan, ¿podrías presentarte tanto a ti como a Repsol? Perfectamente. Bueno, pues yo soy Maribel Rodríguez. Empecé en este sector del hidrógeno en 2007. Empecé en una empresa pequeña española, Ariema Energía y Medio Ambiente, y ahí estuve trabajando hasta el 2020. En esta empresa se desarrollaban líneas también de fabricación de electrolizadores, tanto con tecnología PEM como alcalina, y he tenido la oportunidad de participar en distintos proyectos de I+D, pues tanto en la fase de producción como en la de consumo y usos finales del hidrógeno. Yo estudié Ingeniería de Montes por la Politécnica de Madrid, luego hice un MBA por la EAE Business School y me he especializado también en la obtención también de financiación para la innovación, el fomento de la innovación en el sector energético, concretamente en el de hidrógeno y pilas de combustible. Repsol, por su parte, es una empresa multienergía. Actualmente es el mayor consumidor y el mayor productor de hidrógeno en España y tiene una firme estrategia de descarbonización. De hecho, fue una de las principales entidades empresas del sector de oil and gas que firmó el pacto para ser cero neto en emisiones para el 2050, con lo cual sí que tiene un ambicioso plan de descarbonización, entre los que se encuentra como actividad el uso del hidrógeno verde como materia prima, pero también como vector energético para poner a disposición de la industria. Genial. Y un poco por volver a hacer ese énfasis, es que a día de hoy Repsol en España es el mayor consumidor de hidrógeno, aunque obviamente ese hidrógeno todavía no es verde. ¿Podrías empezar contándonos para qué y dónde se usa ese hidrógeno? Pues el hidrógeno actualmente se utiliza para la refinación de las gasolinas. Se hacen distintos procesos de hidrotratamiento en una refinería. Podría ser uno de ellos la hidrodesulfuración, que a partir de lo que se trata es de eliminar estos componentes de azufre, pues para que al final estas gasolinas, estos combustibles, pues sean más limpios. También se utiliza pues en la desaromatización, en el hidrocraqueo, es decir, se utiliza como gas de proceso en estos procesos de generación de combustibles. Sí que es cierto que, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Hoy en día está como muy focalizado ese consumo del hidrógeno en la industria. Claro, vosotros, bueno, tú lo has dicho, has saltado hace poco también a esta nueva empresa. Bueno, Repsol participa en toda la cadena de valor de los combustibles fósiles. O sea, ya no es simplemente pues una distribuidora o simplemente también que haga la etapa de refino, sino que también extrae, transporta, refina, distribuye y vende al usuario final. Y también has dicho la palabra multienergía, en muchas formas diferentes y a muchos consumidores diferentes. Claro, el hidrógeno aquí, ya como fuente de energía, como vector energético, nos da una versatilidad muy grande y un abanico de posibilidades muy extenso. Tú, Maribel, también como gerente, ¿no? Y como parte del desarrollo de negocio en el que estás involucrada, ¿hasta dónde ves que se pueda involucrar una empresa de este estilo? Sí, me parece muy buena pregunta. Al final, una empresa energética, por así decirlo, lo que trata es de poner a disposición de la sociedad energía, ¿vale? En todas sus formas. Es verdad que Repsol parte de estos combustibles tradicionales y en su fase de transformación, pues lo que está haciendo es intentar buscar otras metodologías de producción de energía. Ahí se encuentran, como bien mencionabas, pues estas energías renovables.
Evidentemente, el hidrógeno es verdad que es un vector energético clave y esencial para esta transición energética, pero no es la única solución. Nosotros vemos que también aquellas soluciones en las que la manera más eficiente de transformar las energías limpias sea electrificando, pues ahí está esta parte donde Repsol contribuye con estas energías renovables. Pero es verdad que el hidrógeno sí que ofrece esa posibilidad de ser ese vector energético, por ejemplo, para la movilidad, ya que se puede utilizar como directamente gas, pues que esté comprimido y que directamente los vehículos puedan circular con este gas, pero también como parte y como componente de otros combustibles sintéticos, que al final lo que conseguimos es aquellas flotas en las que es más difícil pues contar con el uso de hidrógeno presurizado, pues que puedan seguir utilizando, por ejemplo, motores de combustión interna, pero por la vía de utilización de combustibles sintéticos, que al final estos combustibles son cero netos en emisiones, porque al final el ciclo del CO2 tú lo capturas por un lado y luego lo emites, con lo cual el ciclo total es neto cero en emisiones. También es verdad que hay otras, como decía, pues otros segmentos de la movilidad que es más difícil, ¿no? Contar con esta tecnología, por ejemplo, de pila de combustible. Ahí estaríamos hablando del uso marítimo y el uso en aviación, aunque ya habéis visto que hay algunos fabricantes que también están trabajando en el uso del hidrógeno líquido para aviación, pero eso le quedaría un poquito más. Esta fase de combustibles sintéticos aborda esos segmentos para acelerar esa descarbonización, en los que también podría utilizarse el hidrógeno, pero como por así decirlo, como compuesto de otros combustibles. Has hablado de movilidad. No sé si podremos ver en el futuro hidrogeneras no de combustibles sintéticos, sino ya de hidrógeno puro en vuestras estaciones de servicio. Bueno, en eso estamos trabajando. La verdad es que estamos muy ilusionados con este tema. Estamos trabajando a mucha velocidad y con mucho entusiasmo, y ya hemos presentado algún proyecto en este sentido. La realidad es que nuestra hoja de ruta, la cual además estamos actualizando un poco para alinearla también con este nuevo reto de Repower Europe, en donde también se aumenta la ambición europea en el uso y abastecimiento de hidrógeno renovable. Por ahora tenemos en la hoja de ruta para el 2025 llegar a unas 12-14 estaciones de repostaje. Como ya decía, estas estaciones de repostaje, pues en algunas tendrán producción in situ, es decir, tendrían ese sistema de electrolisis conectado a renovables en la propia estación de repostaje, y en otras serían pues meras hidrolineras, es decir, punto de suministro de hidrógeno presurizado en este caso, que es a lo que se está optando por el momento para movilidad, tanto a 350 como a 700 bares, pero el hidrógeno no se produciría in situ, sino que vendría de otros puntos de producción más centralizada, pues que por proximidad, pues al final los economics, pues merece la pena que se haga de esta manera. Pero sí, en esa estamos trabajando, y la verdad que tenemos muchas ganas de ver esas estaciones de repostaje en funcionamiento y en el mercado lo antes posible. Muy, muy interesante, porque además, claro, bueno, lo hemos dicho al principio, como que, solo sois el principal consumidor de hidrógeno en España, pero también Repsol es la empresa que más gasolineras tiene en España. Y no sé si me equivoco, bueno, en Portugal creo que está Gal por encima, pero que también tenéis mucha presencia en toda la península ibérica. ¿Cómo estáis planteando o cómo ves que es mejor hacer esto? ¿Ya en gasolineras ya existentes, simplemente pues un módulo adicional prestando un servicio más? Porque claro, la gasolinera no es solo entregar el combustible, ¿no? Sino todos los servicios que ofrece. ¿O son cosas que empiezan desde cero? Bueno, a ver, yo creo que el potencial, y esta es mi opinión, el potencial de Repsol es aprovechar el valor añadido que tiene en esos puntos de estaciones de repostaje. ¿Por qué? Porque estos puntos de estaciones de repostaje no se han ubicado al azar. O sea, en el fondo están alineados pues, con los principales corredores y para dar servicio a esas grandes flotas pues, de transporte también de mercancías, de uso de vehículos comerciales, etcétera. Es decir, esos puntos no están generados ahí pues, porque pues, haya coincidido, sino que están basados en los corredores donde se va a utilizar pues, combustible para la movilidad, por así decirlo. Con lo cual, aprovechar ese valor añadido para que en esos puntos pues, ya puedas contar
con puntos de suministro de hidrógeno, pues yo creo que es un valor añadido porque favoreces esas mismas rutas que ya puedan estar haciendo otras flotas que actualmente trabajan con combustibles tradicionales, pero que se van a ir transformando progresivamente a uso de hidrógeno o combustibles bajos en carbono, con lo cual pienso que esto es un gran valor añadido para Repsol, poder poner a disposición esos puntos actualmente de repostaje, aunque no creo que sean los únicos. Es verdad que todavía esto del hidrógeno para movilidad pues está muy anclado a flota cautiva, ¿vale? Todavía no se visualiza en la utilización de hidrógeno a corto plazo, pues para que tú te puedas comprar un vehículo y vayas por España diciendo ahora dónde repuesto. Es para flotas cautivas, pues por ejemplo, de autobuses, de transporte pesado. Sí. Con lo cual, en este escenario, es verdad que estos puntos inicialmente puede ser que se ubiquen pues donde duermen esa flota cautiva. ¿Me explico? Entonces, sí que es verdad que habrá esos puntos de repostaje dedicados a esos flotistas, pero progresivamente se podrá contar con estos puntos de suministro también aprovechando esa red comercial de Repsol y esos puntos de suministro. Perfecto. Muy interesante. Y por no dejarlo pasar por alto, que ya lo has comentado antes, el tema de combustibles sintéticos, ¿no? Que al final son neutros en carbono, tienen mucho potencial y de hecho para nosotros opciones como el metanol ganarán mucho peso en el futuro. ¿Estás de acuerdo, Maribel? Yo pienso que a día de hoy todavía hay mucha incertidumbre en cuáles serían los combustibles sintéticos preferentes para distintos segmentos de la movilidad. Es cierto que el metanol sin duda jugará una pieza clave para las estrategias de economía circular y de descarbonización, y hay algunos proyectos ya a nivel mundial pues que para transporte marítimo, por ejemplo, consolidan el metanol como el posible combustible, ¿no? para el uso marítimo, pero también hay otras entidades que apuestan, por ejemplo, por el amoníaco. Es cierto que nosotros estamos muy presentes en toda la cadena, como bien has dicho antes, y no excluimos ningún tipo de compuesto. Es decir, nosotros desde Repsol lo que buscamos es poder dar servicio a la sociedad con combustibles bajos en carbono. Trabajamos en metanol y sí que tenemos ahí una tecnología y conocimiento en ese área, pero estamos visualizando que otros compuestos pues también van a tener un peso relevante, pues en este caso en la movilidad o en el uso como carrier, por así decirlo, también para el transporte del propio hidrógeno. Nosotros, por ejemplo, en Bilbao estamos haciendo la primera planta demostrativa. Creo que fue la primera a nivel europeo. Aquí pongo el asterisco porque no estoy 100% segura, pero sin duda una de las primeras. Se pondrá en marcha pues, por 2025 y es una planta para la producción de combustibles sintéticos. Es verdad que al principio va a ser en una escala pues, más reducida. Estaríamos asociando, por así decirlo, un electrolizador de hasta 10 megavatios. El escenario es que estas plantas pues, sean al final más grandes, ¿no? Pero es un primer piloto y una primera experiencia para la puesta en el mercado de estos combustibles pues bajos en carbono, que a partir de este hidrógeno renovable y esta captura de CO2 pues puedas generar carburantes sintéticos cero emisiones netas. ¿Algún tipo de carburante en particular o de momento sois más a lo que se demande? De momento es cierto que, por ejemplo, sí que tenemos ya actividad en la generación de metanol. En el tema del amonia pues estamos viendo el posicionamiento y cómo se va a consolidar este amonia, si va a ser solamente como carrier o va a ser también como uso como combustible, por ejemplo, en grandes buques. Ahí te podría decir que ahora mismo estamos siendo muy flexibles, pudiéndonos adaptar a lo que se demanda en la industria, teniendo el valor añadido de que para Repsol no es nuevo en la generación de combustibles sintéticos y no es nuevo el trabajo en química con componentes químicos y el aprovechamiento pues, de ese conocimiento para generación de nuevos compuestos para uso en movilidad. Con lo cual, aunque ya tenemos más experiencia, como ya decía, pues en ciertos combustibles y también en el metanol, sí que estamos abiertos pues, a evaluar y analizar pues, la evolución del mercado. Claro, es que ahí las empresas del oil and gas tienen una ventaja muy diferencial con respecto a las otras, Claro, ¿no? Claro. A mí sí que personalmente, lo que comentabas antes, ¿no? Por ejemplo, los barcos o los aviones, bueno, los aviones lo dejamos aparte, pero en el caso de los barcos, el amoníaco, que también se habla mucho,
Me parece que ese componente que tiene de peligrosidad va a terminar por hacer que lo echen para atrás, por lo menos en combustible como propulsión. Porque no hay más que ver que cada vez que hay un barco pesquero, por ejemplo, en el ciclo de refrigeración, ¿no? Los barcos que van a pescar por ahí, pues que utilizan amoníaco para refrigerar, cada vez que hay una fuga, al final es desastroso, ¿no? Para la tripulación. Y eso yo personalmente me da que lo va a terminar por frenar. Y el metanol, en cambio, pues bueno, puede ser muy tóxico lo que quieras, pero es más fácil, ¿no? El prevenirlo. Bueno, yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Es cierto que el amoníaco, pues el valor añadido es que ya existe un mercado internacional de amoníaco, ¿no? O sea, no es algo nuevo, no es un compuesto nuevo, ya hay métodos de transporte, ya se conoce, ya, bueno, tiene sus riesgos y tiene sus problemas, pero es algo más conocido. O sea, que entiendo que a corto plazo, bueno, pues muchas industrias pues estén visualizando el amoníaco como principal carrier para el transporte de larga distancia del hidrógeno. No, Que no, sea sí, el único sí. o sea el mejor, Digo, yo ¿sí? lo comento como propulsión de los barcos, ¿eh? Por ejemplo, para, Sí, 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 no para como, transportar hidrógeno, sino como propulsión. sí, pero claro, lo que pasa es que piensa una cosa, o sea, en este transporte a largo plazo del hidrógeno, pues lo que lleva a pensar es que, oye, el propio buque que está transportando esa amonia, pues pueda utilizar esa propia amonia como combustible, ¿no? O sea, Sí. que entiendo que al final, de alguna manera, también va por ahí el que el que se esté trabajando en esa tecnología para uso de amoníaco directamente en la propulsión. Lo que yo quería decirte es que, a ver, creo que queda mucho por hacer, creo que hay mucha investigación ahora mismo que todavía se encuentra en esa fase, en fase de investigación precomercial, pues están utilizando también otros combustibles, por ejemplo, otros carrier y otros componentes que también pueden incorporar esa molécula de hidrógeno para hacer ese combustible. Creo que hay mucho trabajo por detrás, creo que desde Repsol y desde mi propio punto de vista no hay como un ganador 100% claro, o sea, todavía hay mucho por hacer. El metanol, por así decirlo, pues también tiene, como decía, sus ventajas y sus inconvenientes. Es verdad que en cuanto a eficiencia energética en comparación con la molécula, comparado con el amoníaco, pues es menor, ¿vale? Pero tiene otros valores añadidos. Con lo cual, personalmente a día de hoy no te podría decir cuál se consolida como principal ganador, porque queda mucho trabajo por hacer. Ya volverás más veces y lo comentaremos. Pues Perfecto, yo encantada. hablabas Maribel, de innovación ahora mismo y bueno, lo cierto es que existen unas tecnologías cuando hablamos de producir hidrógeno verde que ya son maduras, como son los electrolizadores, sobre todo PEM y alcalinos, pero sí que es cierto que ahora es el momento de una innovación disruptiva, ¿no? De traer novedades, de traer cosas que no se habían pensado antes y que pueden vencer muchos de los desafíos o de los obstáculos que teníamos para producir hidrógeno a escala masiva. Una de estas nuevas tecnologías, y que habéis patentado desde tu empresa, es la fotocatálisis. ¿Nos puedes contar un poco más sobre qué trata esta tecnología y cuáles son las ventajas y dónde ves que se puede aplicar en el futuro? Claro que sí. A ver, la fotoelectrocatálisis simplifica el proceso de producción con respecto a la electrolisis, ¿vale? Al final, tú a través de un fotón, de la radiación solar, tú eres capaz de excitar la molécula de agua y disociarla, ¿vale? Con lo cual evitas esa fase de electricidad, el almacenamiento y transporte de la electricidad, pues eso también tiene una pérdida de eficiencia en todo el proceso, con lo cual eres capaz de separar ese hidrógeno y ese oxígeno pues de la molécula de agua simplemente con la excitación de un fotón, o sea, de la propia radiación solar. Nosotros en Repsol pues llevamos trabajando en esta tecnología más de 10 años. Actualmente tenemos se ha constituido una nueva entidad, Sanergize, en conjunto con Enagas, que ha desarrollado esta tecnología pionera y que, como ya digo, después de 10 años de investigación, ya ha probado esta planta piloto por más de 4.000 horas, ¿vale? Esta planta actualmente está instalada en el Repsol Technology Lab. Entonces, la previsión es que, bueno, todavía es verdad, como decías, esta tecnología no está madura a nivel comercial, todavía estamos hablando de unos volúmenes de producción más bajos, pero la expectativa es que para antes del 2030 esta tecnología pueda tener distintas fases de escalado para ya poder decir que estamos en la fase, por así decirlo, megavatio, ¿vale? Es decir, en la fase industrial
en la que sí que podría tener un aporte relevante de producción de hidrógeno a nivel industrial. Con lo cual, bueno, pues es verdad que estamos muy, muy ilusionados también con esta tecnología, pero le queda un poco de desarrollo, aunque fíjate que las eficiencias objetivo, igual que la electrolisis, podríamos decir que estamos hablando a día de hoy entre el 60, 70, 75 en algunos casos, pues esta podría llegar como eficiencia objetiva hasta el 90%, con lo cual, bueno, pues es una tecnología muy prometedora, está funcionando, es decir, no es algo que esté en fase de I+D básica, sino que ya tenemos este equipo en funcionamiento por más de estas 4.000 horas que te comentaba, y lo que nos falta ahora es escalarlo de tal manera pues que podamos decir que tiene ya un uso industrial. Ajá. Estos son unos paneles por los que discurre agua y entiendo que con un catalizador el sol incide y genera este hidrógeno, ¿no? Claro, Así tú de tienes al forma final un básica. fotoelectrodo. Sí, tú tienes un fotoelectrodo, o sea, un sistema que recibe esos fotones, tienes un electrolito, un separador, y al final, a partir de unas celdas, sí que eres capaz de, en el agua, que por así decirlo hay en el panel, pues disociar ese hidrógeno y ese oxígeno y canalizar el hidrógeno pues para poder luego hacer uso de él. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues hemos hablado de proyectos de investigación, vamos a hablar de proyectos reales y proyectos ya a nivel industrial, ¿no? Que yo creo que es lo que más también os está destacando por la presencia que estáis teniendo en todo lo que se está moviendo en España. ¿Qué nos puedes contar, Maribel, de los proyectos en los que estáis ahora mismo involucrados a nivel Bueno, ya industrial, electrolizadores grandes, etcétera? sí. Como te decía antes, o sea, Repsol, esto del hidrógeno verde, dado que no está esperando que alguien se lo consuma, sino que también puede tener, o sea, tiene ese valor añadido de que ya es un gran consumidor de hidrógeno, o sea, son proyectos que sí que tienen por así decirlo, ya un consumidor apalancado, ¿vale? Entonces, ¿dónde consumimos hidrógeno a día de hoy? En refinería. En España tenemos refinerías en La Coruña, en Bilbao, en Tarragona, en Cartagena, en Puerto Llano. Pues estos primeros proyectos a gran escala están asociados a estos hubs de consumo de hidrógeno. ¿Qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Bilbao. En Bilbao se están llevando a cabo 3 proyectos a día de hoy. Uno de 100 megavatios. Estos proyectos están en fase de desarrollo de ingeniería y la previsión es que estén de puesta en operación pues por 2025, entre 2025 y 2026. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer? Es verdad que para refinería sí tenemos un gran consumo de hidrógeno, pero la intención no es posicionarnos como, oye, utilizo el hidrógeno renovable solo como materia prima para mí, sino lo que estoy intentando es generar hub y ecosistemas que faciliten pues, el tener hidrógeno renovable pues, a un precio más competitivo, porque todavía por la madurez tecnológica, sobre todo en precio, hay mucha influencia en cuanto al tamaño de los electrolizadores, generan, pues, por así decirlo, un precio, unos costes de producción más bajos, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es generar esos valles del hidrógeno, esos puntos de producción centralizada de hidrógeno que a su vez apalanquen distintos consumos, por supuesto el nuestro, y eso es lo que le da volumen al proyecto, pero que faciliten pues, para otros usos industriales, por ejemplo, en usos en calor, pero también usos en acereras, en cementeras, incluso en movilidad, pues que a través de estos hubs se genere un valle del hidrógeno pues que facilite pues, el tener esta producción de hidrógeno pues, a un precio más competitivo. Entonces, ¿cómo estamos abordándolo? Pues en la estrategia que tenemos actualmente vigente se centra en 2 fases. Para 2025 pretendemos poner en operación cerca de 552 megavatios equivalentes en electrolisis y para 2030 1,9 gigavatios. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es eso, empezar apalancando los consumos que nosotros tenemos, favoreciendo a su vez que haya otros usos adicionales alrededor de estos ecosistemas, pero también estamos trabajando con otros clientes finales pues para hacer producción dedicada que por así decirlo, por distancia o por ubicación, pues tiene más sentido que el transporte desde los puntos en los que nosotros estamos produciendo o vamos a producir a gran escala. Con lo cual sí que estamos en un plan muy ambicioso, en un plan de no parar. La verdad es que está siendo una locura porque también las ambiciones a nivel europeo, como mencionaba antes, están aumentando. Y bueno, estamos trabajando muy de cerca también pues con el sector y con otras industrias para hacer ver este valor añadido de la sustitución progresiva de estos combustibles
fósiles, pues por otros bajos en carbono o cero en emisiones, como pueda ser el hidrógeno renovable. Muy, muy interesante, Maribel. Y hasta ahora siempre hemos hablado de Repsol España, pero sois una empresa multinacional con presencia en muchísimos países. ¿Tenéis pensado también trasladar o realizar proyectos de hidrógeno más allá de nuestras fronteras, en otros países? Por ejemplo, Sí. Latinoamérica, que nos escucha mucha gente de Latinoamérica. Sí, por supuesto que sí. Al final, como te decía, nosotros queremos ser un actor relevante en la producción del hidrógeno renovable. Y para ser este producto relevante, pues no nos podemos quedar solamente en la península ibérica. Ojo que cuando yo hablo de España es verdad que en Portugal, en Sines, también tenemos esa planta de polímeros y también tenemos planes también de descarbonización por medio de hidrógeno para esa misma planta. O sea que nuestra estrategia inicial no es solamente España, sino es la península ibérica, ¿vale? Pero fuera de aquí, de esta península ibérica, sí que a día de hoy estamos trabajando en el análisis de distintas oportunidades de colaboración en otros proyectos en otras geografías. ¿Qué buscamos en otras geografías? Bueno, principalmente que el recurso renovable sea accesible y sea competitivo, y ahí mencionar Latinoamérica, como bien decías, pues Chile, ya de todos es conocido que pues los factores de capacidad, tanto solar como en la zona sur eólico, son muy altos, con lo cual pues eso sería un valor añadido, pero también estamos viendo pues esos países donde inicialmente podrían apalancar también consumo, con lo cual tú pudieras ganar escala en hacer un proyecto que inicialmente pues suministrase uso de hidrógeno pues al territorio aledaño, es decir, a uso local, por así decirlo, para luego escalarlo para ese comercio del hidrógeno ya a nivel internacional. Estamos evaluando distintos países, pues Latinoamérica, pues Chile se encuentra en ellos, pero también estamos evaluando posibilidades en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto, en el norte de África. En realidad lo que estamos viendo es qué partner también, que eso es muy importante, porque al final estos proyectos tienen un volumen grande, con lo cual nosotros sí que estamos muy abiertos a trabajar en colaboraciones, no con cualquiera, evidentemente, sino seleccionando esos mejores partners que aporten valor añadido a estos consorcios, pero sí que estamos identificando pues esos valores añadidos dependiendo del territorio, ¿vale? Si es la energía renovable barata, por así decirlo, si tiene posible consumo local, por supuesto el marco geopolítico y estratégico que no genere ningún problema tampoco. O sea, sí que estamos viendo esas geografías. Te podría decir que igual que en España y en la península ibérica tenemos muy claro dónde se ubicarán estos primeros proyectos, a nivel internacional vamos un poquito por detrás y estamos ahora en fase de análisis de oportunidades, ¿vale? Pero por supuesto que llegará. Genial, genial. Y un poco lo has comentado tú, estos proyectos también, bueno, Repsol en general, los proyectos que hace siempre son un poco a lo grande, ¿no? Y para este tipo de plantas tan grandes y con posibilidad o potencial de incluso comerciar el hidrógeno internacionalmente, ¿por qué tecnología te decantas tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la mejor tecnología? Sí, aquí por comentarte también, es cierto que como te comentaba antes, es verdad que todavía hay un factor de escala muy importante de cara a los costes de producción de hidrógeno. Y como nosotros en Repsol sí que tenemos ese gran consumo de hidrógeno, pues los primeros proyectos que estamos haciendo tienen esa escala más grande. Es cierto que en Bilbao, que te mencionaba antes, estamos generando un proyecto de 100 megavatios, otro de 10 y otro de 2,5. O sea, que tampoco nos ubique solamente como que vamos a hacer súper grandes proyectos siempre. Es verdad que habrá opciones y opcionalidades que para, por ejemplo, producción in situ para una industria, pues a lo mejor el electrolizador tiene que ser, me lo invento, de 10 megavatios o de 5 megavatios si es, por ejemplo, enfocado para movilidad, ¿vale? Con lo cual, no es que nosotros siempre vayamos a estar por encima de la escala de los 100 megavatios, no es así. O sea, es verdad que ahora mismo esos proyectos pues generan un coste de producción más bajo, pero también estamos abordando otro tipo de proyectos. Y como bien decías, a día de hoy en el mercado tenemos dos tecnologías, la alcalina y la PEM. Y yo creo que las dos tecnologías tienen sus puntos positivos y sus puntos débiles, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nosotros para los grandes proyectos, es cierto que por el momento la tecnología alcalina sí que ofrece unos capes más reducidos y una eficiencia mayor, con lo cual, aunque todavía el 100% de la decisión no la tenemos tomada, pero sí que nos decantamos un poco más por esa tecnología más madura que es la alcalina.
Es cierto que la tecnología PEM está ganando mucha competitividad y está mejorando mucho su eficiencia y reduciendo su CAPEX muy rápidamente, con lo cual no podemos decir que Repsol solamente vaya a optar por tecnología alcalina, ni mucho menos. Es verdad que para proyectos, por ejemplo, más pequeños, pues la tecnología PEM en muchas ocasiones se considera como potencial ganadora, pues porque tiene menos balance de planta, la operación es más simple, el mantenimiento también, con lo cual tiene y se hibrida mejor también cuando es con conexión directa a renovables, pues es más flexible, ¿vale? Que la tecnología alcalina, con lo cual para proyectos más pequeñitos, por así decirlo, podríamos decir que estamos abordando tecnología PEM y alcalina, estamos viendo la mejor opción. Para proyectos más grandes, dado que la tecnología alcalina tiene más madurez en cuanto a eficiencia, en cuanto a precios de CAPEX, pues sí que nos estamos decantando más por esa tecnología. Pero nosotros, por así decirlo, seríamos agnósticos tecnológicos, no es que vayamos a firmar un documento diciendo siempre vamos a utilizar esta tecnología, ni mucho menos. Estamos, como te decía, fíjate, estamos trabajando en fotoelectrocatálisis y también estamos teniendo mucho desarrollo en tecnología SOEC, ¿vale? Que sí, por ahora igual, pues tampoco está todavía en mercado, pero igual las eficiencias esperadas también son muy altas, llegan al 90% y se podría hibridar mucho también para el proceso de operación de una refinería. Con lo cual, siendo agnósticos tecnológicos, por así decirlo, a día de hoy, dado el mercado actual de sistemas de producción de hidrógeno, para las grandes plantas nos podríamos decantar por alcalina, aunque con el asterisco de, ojo, que no descartamos ninguna otra tecnología si esta vemos que se justifica que tenga unos datos mejores que la que actualmente hemos visualizado. Y esto también recalcar un poco que no lo dice cualquiera, lo dice alguien que, como has comentado al principio, llevas desde 2007 trabajando con electrolizadores, tanto PEM como alcalinos, y quizás ese pensamiento de que el alcalino no se adapta bien en grandes plantas, bueno, pues también se descarta un poco, ¿no? Entiendo que esa modularidad de tener bastantes stacks, etcétera, etcétera, pues puede permitir jugar y dar mayor flexibilidad a la planta. ¿Va por ahí los tiros? No es lo único. O sea, piensa que, fíjate, vamos a pensar en el uso de hidrógeno desde un punto de vista industrial, ¿vale? Yo soy el consumidor del hidrógeno. Entonces, ¿qué necesito yo para el hidrógeno? Pues necesito que tú me des un patrón base load, o sea, de suministro constante del hidrógeno, ¿vale? Porque yo no puedo estar diciendo, oye, pues para mi proceso de refino ahora tengo hidrógeno, ahora no lo tengo, ahora sí lo tengo, ahora no lo tengo, con esa flexibilidad de las renovables. Entonces, en los principales puntos de consumo, lo que se trabaja es con una necesidad de uso, de uso del hidrógeno de manera constante. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Bilbao, ¿vale? Pues si tú eres capaz de asociar renovables con conexión en directo a ese punto, estupendo, porque eso te evita pues estos peajes y estos cargos equivalentes por el uso de la red para la obtención de esa energía renovable. Pero si tú quieres trabajar estas 8.000, 8.500 horas, 8.400 horas de uso industrial, tú no puedes trabajar solamente con una conexión a renovables, sino que tienes que complementar con red, ¿vale? Entonces, dado que nosotros al final lo que vamos a tener es una entrada, me da igual por conexión en directo o por conexión de red, de energía de manera constante, yo al final no necesito cubrir esa flexibilidad que el PEM es ganador, por así decirlo, en tecnologías de producción de hidrógeno, porque yo voy a tener un suministro de energía constante, porque mi necesidad del hidrógeno también va a ser constante, ¿vale? Entonces, en ese punto, estos principales proyectos, pues ese valor diferencial quizá de la tecnología PEM no lo podemos valorizar tanto, porque necesitamos ese suministro de hidrógeno constante y no podemos abordar tampoco la flexibilidad. Entiendo entonces, Maribel, que, bueno, acabas de hablar ahora del consumidor industrial, que necesita, por supuesto, ese suministro constante de hidrógeno, que esperas que la legislación que ha salido hace poco, por ejemplo, para el tema de la movilidad, de esa casación horaria, de parques de nueva construcción, etcétera, no aplique de una forma tan intensa al hidrógeno consumido por la industria. Sí, es verdad que, bueno, esta red 2 que decías, este acto delegado todavía no es el definitivo, ¿vale? Todavía está en fase de consulta y en septiembre esperaremos a ver en qué queda. Es cierto que si estamos hablando de que la Unión Europea, con este plan Repower Europe, está aumentando exponencialmente esta ambición, pensad que antes estábamos hablando de 5 millones de toneladas y ahora estamos hablando de 20.
10 de producción en Europa y otros 10 de importación, pero con la expectativa de que se consuman 20, con lo cual estamos intentando abordar los consumos actuales, pues que actualmente estarían entre 7 y 9 millones de toneladas y muchos más para llegar a estos 20, con lo cual, si no es a través de la flexibilización de esta normativa, la realidad es que va a ser muy difícil poner a disposición de la industria hidrógeno competitivo o hidrógeno que tenga menos funding gap para cortar con los combustibles tradicionales que actualmente usan, ¿vale? Entonces, como bien mencionabas, este acto delegado lo que habla de pues, que si la correlación va a ser horaria o la correlación va a ser mensual hasta el 2027 y luego ya horaria. Al final, pensad que las PPAs, las Private Purchase Agreements, es decir, los contratos de suministro de energía renovable actualmente, por así decirlo, tendrían una casación mensual. Es más flexible, tú tienes unas garantías de origen, te aseguro que este volumen energético que es X es el que tú has consumido durante este mes, pero no te obligo a que por la noche, oye, aunque yo tenga un contrato con renovables, en este caso fotovoltaico, por la noche yo sé que no voy a poder estar consumiendo directamente de esa planta renovable, pero es un balance mensual de esa producción de energía. Nosotros lo que estamos optando es decir, pues pensad que esto del hidrógeno tiene que abordar también esos consumos actuales. Esos consumos actuales tienen un uso industrial con un suministro constante. Tú no puedes parar un hidrocracker, tú no puedes parar procesos de refinación así tan rápido porque ahora ha pasado una nube y se pone a llover y tienes esa PPA contratada con casación 15 minutal que proponían al principio. Con lo cual lo que abordamos es, señores, queremos descarbonizarnos, queremos tener renovables adicionales en el mercado. Yo ahí no pongo ni un pero, es decir, creo que el hidrógeno verde no tiene que sustituir la descarbonización de otras industrias utilizando esa renovable que antes se utilizaba para otra cosa, ahora poniéndola a disposición del hidrógeno renovable, no. Tenemos que añadir nuevas renovables al sistema, eso está claro, pero vamos a ser flexibles para que al final el hidrógeno que yo produzca pues pueda tener un precio competitivo y no tenga que multiplicar por 4 la necesidad de renovables, con lo cual eso se transmite en el coste final de producción de este hidrógeno. Entonces, vamos un poco por esa vía. Un uso industrial no puede tener tan fácil esa flexibilidad, los usos tradicionales para generación de fertilizantes, para refinación, no puedes tener esa flexibilidad, con lo cual facilítame que yo pueda sustituir mi hidrógeno gris en mi hidrógeno renovable, pero también vamos a ser flexibles. Si tú quieres crecer tan rápido en esta década, vamos a ser flexibles, por lo menos al principio, hasta que también estos costes de los equipos bajen y se aclare un poco más, bueno, que esto va a ser competitivo, pues que de alguna manera no vamos a ponernos trabas administrativas o regulatorias para poder comenzar, ¿vale? Esa es nuestra visión, mi visión particular también, de que si queremos ir rápido, por supuesto que tenemos que ser conscientes de que esto tiene que suponer una entrada de más renovables al sistema, pero tenemos que ser en cierto modo flexibles para que, sobre todo ahora que el hidrógeno producido no es competitivo en relación con los combustibles fósiles, el hidrógeno gris, por así decirlo, bueno, pues podamos justificar esa entrada a los usos tradicionales y a otros nuevos usos, pues como en movilidad o industria en calor. No eres la única que piensa así. Más de 300 respuestas recibieron, más de 300 alegaciones a la consulta pública que se hizo, porque bueno, lo cierto es que a nosotros también nos ha pasado en algún proyecto en el que estamos que de repente, pues si tienes que poner almacenamiento, las cantidades industriales en un almacenamiento de hidrógeno, pues te lo liquida, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Efectivamente. A nivel personal, Maribel, ¿qué porcentaje de éxito crees que tendremos en este acto delegado? En el sentido de que ¿crees que se llegará personalmente a esa casación mensual o crees que se será mucho más estricto? A ver, mi opinión personal, y esto es echar aquí fichas a ver qué pasa, porque esto nadie sabe qué va a pasar. O sea, yo creo que en el fondo es cierto que tienes que ser flexible hasta cierto punto de que no valga todo, ¿vale? Porque si no es verdad que entonces ya pierde el sentido de utilizar el hidrógeno como vector de descarbonización y como reducción de emisiones. O sea, tiene que haber un término medio. Pero sí que es cierto que en este periodo de transición que vemos información de, oye, los electrolizadores
y yo lo he leído hace poco, en la próxima década bajarán sus CAPEX en un 60%. Oye, si eso es verdad, ya estamos hablando de unos precios objetivos de producción pues mucho más competitivos, pero la realidad es que ahora tenemos lo que tenemos, ¿vale? Entonces, mi esperanza es que por lo menos sean más flexibles en ese periodo de transición. Que si ahora estamos hablando de que estos primeros proyectos, pues hasta el 2027 tienen una correlación mensual y luego ya la tendrán horaria, pues lo que yo espero es que al final sea un poco más flexible, por lo menos al menos decir, oye, los proyectos iniciales y estos proyectos pioneros que han sido tractores pues, de la producción de hidrógeno verde, que tengan un valor añadido y que les ayudes a que no les cambies las reglas del juego a mitad de proyecto, porque tú al cerrar un business case tienes que cerrar los valores globales en su vida útil de proyecto, por así decirlo. Entonces, el cambiar las reglas del juego a mitad del proyecto, pues eso entorpece o ralentiza que esos proyectos pues puedan tomar su decisión final de inversión. Entonces, yo esperaría que en este periodo de transición estos primeros proyectos tuvieran una regulación, por así decirlo, más flexible, esa casación, por así decirlo, mensual, dando tiempo a que también estas industrias renovables habiliten procedimientos y metodologías para poder certificar una correlación horaria, que por el momento tampoco es fácil, porque estas PPAs no estaban pensadas para esto. Estas PPAs estaban pensadas para financiar estos parques renovables, con lo cual ahora le estamos pidiendo un adicional de no, financia tu parque renovable, pero además dame un precio competitivo y además garantízame esa correlación horaria. Bueno, pues esto necesita su tiempo. Entonces, estos primeros proyectos para iniciar y traccionar pues, de otros usos tendrían que tener una normativa más flexible, que una vez esos precios vayan bajando, haya más renovables en el sistema, podamos llegar, como el PNIEC dice, de a 74% de renovables en la red. Bueno, pues ahí puedas tener un poco medidas más estrictas porque tú ya tienes más renovables en tu red y estás siendo estricto, pero habilitando que tu industria pueda consumir un hidrógeno pues con ese base load necesario y con esa necesidad temporal con unos precios competitivos. Pues sí, la verdad que tienes razón. Yo creo que también nosotros opinamos que no es bueno tampoco forzar todo lo que es el sector del hidrógeno, ¿no? Y dejar que se vaya desarrollando con los precios que son y poco a poco que las industrias vayan metiéndose también porque es una cosa competitiva. Claro, Cambiando pero un poco... tienes que Sí, totalmente. ahí también es importante, o sea, vale, esto podemos esperar a que, bueno, sea competitivo por sí mismo y a ver cuándo llega. De alguna manera estamos viendo que el valor del hidrógeno para las industrias, por ejemplo, en calor, es descarbonizar. Si tú no incentivas, no solamente con castigo, esto puede ser castigo o premio, ¿vale? Si tú no regulas que esas industrias tengan un incentivo para hacer esa transformación pues a una velocidad más rápida, como se está pidiendo en Europa, pues va a ser muy difícil que digas, bueno, libre mercado, esto quede a que los precios bajen y cuando bajen, pues ya que lo implanten. En realidad no, porque tú estás forzando también a descarbonizar. Entonces, si estás forzando una cosa, tienes que incentivar a que yo, vale, me adapte, pero no tenga que cerrar mi industria porque ya no sea competitivo, ¿sabes? Entonces, creo que esas medidas son muy, muy, muy relevantes, sobre todo ahora en este periodo de transición tecnológica y de descarbonización, para incentivar también el consumo de hidrógeno renovable en la industria. Genial. Pues ahí queda dicho. Y un poco cambiando de tercio, Maribel, un poco el negocio a futuro que tiene Repsol. ¿Será el trading de hidrógeno o incluso otros productos derivados como metanol o amoníaco, como hemos comentado antes, una parte importante de vuestro negocio en el futuro? Bueno, yo aquí la bola de cristal todavía no la tengo. Si la tuviera, otro gallo cantaría, pero mi visión es que, por supuesto que sí. O sea, la idea, como te decía, a día de hoy, Repsol es una empresa que suministra energía a la sociedad, ¿vale? Con los métodos tradicionales y con las tecnologías tradicionales. Lo que queremos es seguir teniendo ese papel, pero con unos combustibles bajos en carbono o cero en emisiones, ¿vale? Entonces, pues por ese mismo razonamiento te diría que tiene que tener un peso renovable, o sea, un peso relevante, perdón, en Repsol y en el resto de industrias. Si lo que queremos es descarbonizar nuestra economía, pero seguir subsistiendo, ¿vale? Entonces nos tenemos que adaptar a que tú tienes que seguir proveyendo energía al sistema, pero
de manera competitiva, respetuosa y, en este caso, descarbonizada. Y igual que antes, no hay ninguna opción favorita. ¿O tienes alguna opción favorita para ese trading quizás internacional? Metanol, amoníaco. Yo ahora mismo no te sabría decir. O sea, mi opción favorita es que realmente fuera sostenible económicamente y técnicamente y responsable con el medio ambiente. Dicho esto, a mí personalmente, y ya no hablo por resto, le hablaría de mí, pues lo que mi prioridad sería que fuera pues lo más seguro posible y que tampoco tuviera efectos nocivos para el ser humano, ¿vale? Ni que no generase ningún gas tóxico y que fuera fácil de manejar. Como te decía antes, se está trabajando muchísimo en esos métodos de transporte de hidrógeno. Y cuando hablo de métodos de transporte, hablo también de pues, materias de ciertos carriers para el transporte de hidrógeno. A día de hoy los que tenemos principalmente, pues los que te decía, el amoníaco, metanol, pero se están trabajando en otros pues que tengan los beneficios del uno y del otro, que no sean tóxicos, que sean fáciles de manejar y que, bueno, que tengan una posibilidad de transporte pues, sin una complicación y sin ningún riesgo. Llegará, yo creo que llegará, lo que pasa es que a día de hoy no te podría decir cuál es mi favorito porque ya te digo que no lo sé, todavía a lo mejor ni está. ¿Estás dejando caer por ahí los portadores orgánicos líquidos o son otros métodos en los que estás pensando? Los portadores orgánicos líquidos yo creo que es un método también muy prometedor. Es cierto que todavía no hay mucha información de contraste de pues, la madurez tecnológica que hay. Es cierto que ya hay industrias, por ejemplo, empresas de Japón que ya han hecho algunos pilotos este mismo año de transporte con estos líquidos orgánicos y creo que es muy prometedor también. Si somos capaces de generar estos líquidos orgánicos, de extraer el hidrógeno luego de estos líquidos de manera competitiva, oye, pues claro que sí que lo veo como un valor diferencial, porque si encima ni es tóxico, pero tienen el valor añadido de que se pueden transportar fáciles y a temperatura casi ambiente y presión atmosférica, por supuesto que a mi modo de ver sería, pues por así decirlo, el carrier perfecto. De ahí a que eso esté ya en mercado y sea real, no te podría decir cómo nos encontramos de lejos. No, yo eso lo veo súper interesante, sobre todo para las bueno, gasistas, petroleras, etcétera. Ya no solo por el propio portador, que teóricamente, ¿no?, en los fundamentales puede ofrecer ventajas o desventajas con respecto a otros, sino por la reutilización de muchos de los activos que tienen hoy en día las empresas, que quizás podrían llegar a su fin. Y, a ver, esto es una tontería, ¿no? Pero los proyectos que hay en el Mar del Norte de eólica marina, en el Mar del Norte, además de eólica marina que llegará, hay un montón de tuberías para gas o para petróleo que van a quedar desaprovechadas. ¿Por qué no pensar en reutilizarlas para exportar a tierra, pues ya portadores orgánicos líquidos, por ejemplo, ¿no? Esas cosas, esa reutilización de activos que de otro modo quedarían completamente obsoletos, también es algo que hay que meter en los economics que decías antes, ¿no? En el modelo de negocio. Por supuesto, no solamente de transporte, pero de almacenamiento. Pues, por ejemplo, los grandes almacenamientos de GLP, el otro día nos comentaban que, pues, por ejemplo, para estos líquidos orgánicos se podrían utilizar los mismos sistemas de almacenamiento, pues porque, claro, tú lo estás utilizando para una materia prima que no está presurizada y que no tiene una temperatura criogénica. Vale, entonces es más fácil de transportar y de almacenar y de aprovechar lo que ya tienes. Por supuesto, eso es un valor añadido que tiene que ir en economics, pero todavía tenemos pues eso, que esa tecnología está muy incipiente y no, por lo menos yo, no tengo 100% claro cómo de madura está como para decir, venga, hacemos una implantación masiva de esta tecnología para el transporte de hidrógeno a larga distancia. No lo sé, todavía eso está todavía por madurar. Claro. Oye, y también, bueno, esta es una pregunta ya comprometida, ¿eh? A nivel también personal. A ver. Nosotros lo hemos comentado también aquí, pues por ejemplo, cuando ha venido Miguel de Redexis, nuestra opinión es que con todo el tema de la electrificación, pues la electrificación, incluso el hidrógeno, ¿no?, que es un mercado como mucho más diversificado, en el que incluso players más pequeños pueden entrar a producir y vender. Da la sensación de que muchas de las empresas tradicionalmente pues, grandes, dominantes del mercado, pues pueda peligrar su presencia, o no su presencia, pero su gran protagonismo en el sector energético, en la venta de combustibles, de fuentes de energía, etcétera, etcétera.
¿Tú crees que realmente esto puede ser un desafío, que puede ser un peligro? ¿O por el contrario, pues, hombre, esta presencia ya con los consumidores finales, este conocimiento del mercado, esta experiencia, sean lo que os haga al final triunfar? Vale, pues aquí te doy mi opinión personal, ¿vale? Porque a respuestas comprometidas, opiniones puramente personales. Entendido. Yo creo que, por supuesto que es un peligro si no se hacen las cosas bien, ¿vale? O sea, si tú no eres capaz como industria, por ejemplo, petrolera, ya no hablo de Repsol, como una petrolera de adaptarte a lo que está demandando la sociedad, que es combustibles cada vez más descarbonizados y cada vez más respetuosos con el medio ambiente, si tú te pones una venda y no eres capaz de adaptarte a esa nueva situación, por supuesto que el que haya otras entidades, me da igual que sean utilities, que sean otras empresas oil and gas, que sí se estén adaptando, para ti es desplazarte de ese mercado, ¿vale? Entonces, claro que es un peligro, pero también es una oportunidad. Si estamos viendo que, por ejemplo, como Repsol, pues si se está adaptando, tiene una estrategia clara de descarbonización y encima tiene un valor añadido de que no es nuevo en el manejo del hidrógeno, en el manejo de combustibles sintéticos, no solamente en esa parte eléctrica, que Repsol ahora mismo también tiene Repsol Renovables, con lo cual también puede tener esa parte de renovables, pues es una oportunidad para adaptarse a lo que te está demandando la sociedad. ¿Que haya más competencia? Pues sí, es verdad que empresas eléctricas ahora están haciendo hidrógeno, pero también es verdad que Repsol está haciendo electricidad, ¿sabes? Entonces yo creo que ahora se está desdibujando esa barrera de que yo solamente hago electricidad renovable o yo solamente hago combustibles bajos en emisiones o combustibles para, pues, por ejemplo, la movilidad. Esto se está desdibujando y hay más competencia, porque pues, que todos están queriendo hacer todo, todos están queriendo ser empresas multienergía. Bueno, pero en mi punto de vista particular, bendita competencia, porque la competencia lo que hace es fomentar la competitividad y fomentar que esto de alguna manera va a llegar antes a esos precios óptimos para poder sustituir estos combustibles poco a poco, o sea, estos combustibles tradicionales de una manera progresiva. Con lo cual, a mi modo de ver, esa competencia creo que es sana, creo que es buena y creo que favorece que al final vayamos más rápido en esta ruta de descarbonización. Todos con las pilas puestas. Sí, sí, la competencia hace que todos seamos mejores. Bueno, pues Maribel, yo creo que ya por último y para cerrar el programa, que sea muy interesante, cuéntanos cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en el futuro. Bueno, pues yo entré a Repsol principalmente por el reto de ver que yo llevaba trabajando en Ariema, como te decía, llevaba mucho tiempo, desde el 2007. Y hemos hecho muchos proyectos de I+D, pues, que esto funciona y que ahora, por ejemplo, se puede utilizar el oxígeno y que se puede utilizar para la industria del calor. Bueno, pues hemos hecho muchos proyectos piloto que al final han sido demostradores de lo que podría ser. Repsol en este caso tiene una apuesta industrial, no está buscando hacer pilotos y pilotos, sino quiere hacer realmente proyectos que tengan un impacto en esta descarbonización. Y eso es una de las principales cosas que me motivó de entrar en Repsol, el ver que esto que yo he visto durante tanto tiempo en una fase de I+D, pues que al final tenga una escala real y tenga un impacto real en esa descarbonización de la economía, con lo cual ahí me veo yo, ¿no? De alguna manera aportando mi granito de arena a que estos proyectos pues sean una realidad. Pues oye, qué decir. Estamos convencidos de que será una realidad, de que por parte de Repsol confiar en el conocimiento también para acelerar, ¿no? ese despliegue de los proyectos, pues va a ser una garantía de éxito, Maribel. Te agradecemos muchísimo, hay que decirlo, que estés aquí grabando un sábado por la mañana para que podamos publicar mañana domingo. Eso habla muy bien de ti y de lo que te importa también el hidrógeno y bueno, cumplir a tu palabra. Y contaremos contigo también para futuros episodios porque vamos a querer hablar mucho sobre esos proyectos que se van a tornar realidad, sobre esas hidrogeneras, sobre esos combustibles sintéticos y no nos queda nada más que darte las gracias y agradecerte el haber venido aquí con nosotros hoy. Pues muchas gracias a vosotros. La verdad que vosotros también tenéis un papel muy importante en divulgar esto del hidrógeno y hacer que cada vez lo conozcan más personas, con lo cual también hacéis una labor muy importante para que esto sea una realidad. Así que enhorabuena en ese sentido. Muchas gracias. Genial, Maribel, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hasta luego, gracias.
Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con la presencia de Maribel Rodríguez. De nuevo agradecer que haya estado un sábado por la mañana hablando del hidrógeno con nosotros y esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.